Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Desarrollamos en esta ocasión el módulo 16, cuyo tema es energía del campo eléctrico. Pretendemos en esta ocasión plantearnos dos preguntas. La primera: ¿cuánto trabajo es necesario para cargar eléctricamente un condensador? Y segundo, ¿cuál es la energía contenida en un campo electrostático? Vamos a responder en su orden estas preguntas, comenzando con la correspondiente a cuál es el trabajo que se necesita realizar para traer cargas desde lejos hacia las placas de un condensador eléctrico. Tomamos cargas diferenciales, las traemos desde puntos suficientemente lejanos hasta una zona donde tenemos un par de placas planas paralelas inicialmente descargadas. Y comenzamos entonces a traer cargas positivas y negativas para colocarlas en las placas del condensador. Necesitamos hacer un trabajo, puesto que estas cargas diferenciales que traemos desde muy lejos, es necesario traerlas bajo la repulsión de las cargas positivas, bajo la atracción de las cargas negativas. Esto significa que es necesario realizar un trabajo. En módulos anteriores definimos la diferencia de potencial y el potencial en términos del trabajo realizado por unidad de carga para mover cargas desde un sitio a otro del espacio. Vamos entonces a pensar de la siguiente manera. Necesitamos realizar un cierto trabajo dW diferencial para mover un elemento diferencial de carga en una zona donde hay un potencial V. Este trabajo que se realiza para traer los elementos diferenciales de carga, cambia la energía del condensador. Es decir, una vez que se hace trabajo contra las cargas para cargar el condensador asume esta energía, este trabajo hecho sobre las cargas. Ahora bien, por la definición que hemos establecido, que conecta potencial, carga y capacitancia, que es una definición del tipo C igual a Q sobre B, y reemplazando esta diferencia de potencial, que es igual a Q sobre C, obtenemos esta expresión donde el diferencial de Q aparece nuevamente en este sitio. Esto significa que el trabajo diferencial se puede integrar en términos de una integral de Q y diferencial de Q. Quiere esto decir que, tomando en cuenta únicamente esta porción de la ecuación y realizando una integral, podremos escribir la energía que adquiere el condensador eléctrico cuando se carga es expresable como 1 sobre C por la integral de Q diferencial de Q entre 0, porque inicialmente no hay carga sobre las placas del condensador, y finalmente hay carga Q sobre cada una de las placas. Esta integral Q de Q es Q sub 2 sobre 2, que integrada entre 0 y Q mayúscula produce esta expresión como resultado final para la energía de un condensador electrostático. Esta expresión afirma lo siguiente:
cuando un condensador se carga trayendo cargas desde lejos hacia las placas, el condensador adquiere energía electrostática. Y la energía electrostática radica en las cargas eléctricas. Es decir, que la energía que adquiere el condensador cuando se han traído las cargas desde puntos lejanos hacia las placas puede obtenerse mediante esta integral entre 0 y la carga final sobre cada una de las placas. Puesto que la integral de Q es Q2 sobre 2, va a resultar entonces finalmente que la energía de un condensador cargado es proporcional al cuadrado de las cargas que residen sobre cada una de las placas del condensador. Esta expresión dice entonces lo siguiente: la energía de un condensador cargado reside en las cargas. Puesto que sabemos la definición de capacitancia, C igual a Q sobre B, podremos entonces reemplazar ya sea Q o ya sea C en esta expresión utilizando esta definición de capacitancia para obtener dos versiones alternas de la energía que reside sobre las placas del condensador. Una primera expresión nos muestra la energía en términos de la carga y la capacitancia, una segunda en términos de la capacitancia y la diferencia de potencial entre las placas, y una tercera en términos de la carga y de la diferencia de potencial. En cualquier caso, la expresión para la energía del condensador debe contener dos factores distintos. Ahora bien, una primera aplicación de esta expresión de la energía para el caso de condensador de placas paralelas. En el módulo 15, después de haber definido la capacitancia de un condensador de placas paralelas, llegamos a este resultado donde epsilon es la permitividad del medio que hay entre las placas, A es el área de cada una de las placas y D la distancia que separa las placas paralelas. Ahora bien, la diferencia de potencial entre las placas se puede calcular utilizando esta integral escalar de E y de L, que produce entonces como resultado el campo eléctrico y la distancia entre las placas, teniendo en cuenta que en primera aproximación el campo eléctrico entre las placas de un condensador de placas paralelas es constante. ¿Qué nos permite entonces esta expresión para C y esta expresión para V? Nos permite calcular cuál es la energía del condensador de placas paralelas. Recordemos que antes de seguir, que ya teníamos una expresión que nos dice que la energía reside en las cargas. Q2 sobre 2C es la energía del condensador, pero ahora vamos a utilizar la otra expresión en términos de la capacitancia y de el potencial al cuadrado para reemplazar la capacitancia como el primer paréntesis, la diferencia de potencial como el segundo, y obtener esta línea donde el paréntesis A por D es exactamente el volumen interno del condensador, es decir, el volumen entre las placas conductoras. Significa que si esta expresión para E la dividimos por el volumen, vamos a tener entonces la definición de
densidad volumétrica de energía dentro de las placas. Densidad volumétrica de energía es energía por unidad de volumen. Y resulta entonces que esta expresión es exactamente esta, donde habremos dividido por el factor AD, por lo cual la densidad volumétrica de energía es 1/2 de la permitividad del dieléctrico interno entre las placas por el campo eléctrico entre las placas al cuadrado. Esta expresión de densidad volumétrica de energía igual a 1/2 de epsilon E2 ha sido aquí obtenida para el caso de un condensador de placas paralelas. Si se realiza el cálculo para un condensador formado por superficies esféricas, si se realiza el cálculo para un condensador formado por 2 cilindros conductores concéntricos coaxiales, el resultado para la densidad de energía es exactamente este mismo. Ciertamente, el factor de E, campo eléctrico, va a ser diferente en el caso de condensador de placas paralelas, en el caso del condensador esférico y en el caso del condensador cilíndrico. Pero la expresión genérica tiene la misma forma general. Eso significa que, yendo a un análisis bastante más general, se puede siempre afirmar lo siguiente: en cualquier caso, al menos en electrostática, la densidad de energía del campo electrostático en el interior de un condensador de cualquier forma es 1/2 de la permitividad del dieléctrico en que esté sumergido el condensador o del dieléctrico que está en el interior del condensador y el campo eléctrico entre las placas al cuadrado. Esta expresión, observen, es la correspondiente para la densidad de energía, es decir, la energía por unidad de volumen. ¿Qué significa esto? Que si despejo esta expresión para diferencial de E, he de multiplicar por dB a este lado y puedo entonces hacer una integral de la energía como integral de este término sobre el volumen. Vale decir que es posible escribir la energía en términos de épsilon medios por la integral del campo eléctrico al cuadrado y la integral del volumen. Observen la diferencia que esta expresión tiene con lo que llamábamos la energía de un condensador cargado eléctricamente. Decíamos, la energía es Q2 sobre 2 veces la capacitancia. Y en ese caso afirmábamos que la energía de un condensador cargado eléctricamente reside en las cargas. Observen que en esta expresión, que es válida también para el caso de condensadores, incluso condensadores de cualquier forma, el resultado, la conclusión interesante es que la energía del condensador reside en el campo eléctrico. Es decir, ahora no estaremos pensando en las placas donde residen las cargas, sino en el espacio donde reside el campo eléctrico. Dos versiones: o la energía reside en las cargas o la energía reside en el espacio donde está el campo eléctrico. Resulta que, al menos en el caso electrostático, estas dos versiones son enteramente equivalentes. Ahora bien, vamos a mirar esta expresión en acción en el caso de un condensador de tipo esférico. Un condensador
esférico formado por un cascarón interior de radio A, un cascarón exterior de radio B, y siendo el campo entre los cascarones una función del inverso cuadrado de la distancia radial. Ahora bien, puesto que estamos en una situación donde hay una simetría esférica, deberemos, por simplicidad, integrar sobre regiones que sean cascarones esféricos un elemento diferencial de volumen de un cascarón esférico tiene la forma 4pi R2 diferencial de R. De manera que en esta expresión para la energía dentro del condensador hemos de escribir, en vez de E2, la expresión correspondiente para E2 y luego multiplicar por el elemento diferencial de volumen, que es 4pi R2 de R, lo cual nos permite arribar a esta integral. Una integral de diferencial de R sobre R2 entre A y B, que son los radios interior y exterior del condensador esférico. El resultado de la integración es expresable en esta forma: 1 sobre B menos 1 sobre A, que reducido produce este denominador, que es factorizable exactamente en la forma que lo tenemos acá, donde podemos reconocer que este paréntesis grande es exactamente 1 sobre C. Observen que lo que hemos hecho ha sido partir de una expresión general para la energía contenida en un condensador, en este caso esférico, y hemos reemplazado el campo eléctrico para obtener que la energía es Q2 sobre 2C, que es una expresión que habíamos obtenido en forma general al comienzo de este módulo. Con esto reafirmamos la idea de que al menos en los casos electrostáticos se puede aceptar que hay dos interpretaciones: la energía reside en las cargas o la energía reside en el campo electrostático. Ahora bien, esta misma expresión para la energía del campo electrostático como integral del campo eléctrico al cuadrado respecto al volumen puede ser utilizada para una situación en la que ya no hablaremos de condensadores. Esta distribución es una que fue analizada en los primeros módulos del capítulo 4 y que en este caso particular se refiere a una distribución esférica homogénea Q de carga. Homogénea significa distribución de densidad constante a través del volumen y un volumen esférico de radio R mayúscula. La ley de Gauss aplicada a esta situación, donde vamos a afirmar que esto es una distribución homogénea con permitividad E sub 0 y E sub 0 también fuera de la distribución. Es decir, esto es una distribución de cargas en el vacío, no es un dieléctrico, vale decir epsilon 0, epsilon 0. Y la ley de Gauss nos permite afirmar que en el interior de la distribución el campo E sub I es proporcional a la distancia radial, mientras el campo en el exterior es proporcional a 1 sobre R cuadrado. Observen entonces que si pretendemos hacer el cálculo de la energía total de esta distribución, ya no tendremos que estar pensando en que se trata de condensadores, puesto que esta expresión se puede demostrar es válida
en forma absolutamente general para calcular la energía de un campo electrostático. No solo la energía del campo en el caso de los condensadores, también en el caso de distribuciones arbitrarias. Observen que esta integral va desde el centro de la esfera hasta el infinito. ¿Por qué razón? Porque en toda la zona, en todo el espacio, hay campo electrostático. Esto lo podemos ver fácilmente si tomamos en cuenta que este volumen es, primero, el volumen correspondiente a una esfera de radio R mayúscula, donde el campo eléctrico es E sub I, campo eléctrico interno, más la otra integral de volumen que corresponde al resto del espacio, es decir, desde una superficie esférica de radio R mayúscula hasta el infinito. En ese caso, el campo electrostático es lo que hemos llamado el campo externo. Este campo interno tiene una dependencia con R y va al cuadrado. Y el campo eléctrico externo tiene una dependencia con 1 sobre R2 y va también al cuadrado. Los diferenciales de volumen son, en ambos casos, 4pi R2 de R, 4pi R2 de R, y si realizamos las operaciones indicadas en estas dos integrales y asociamos términos que sean comunes, es posible demostrar que la energía total de una distribución esférica homogénea de carga de radio R tiene energía que reside tanto en su interior como en su exterior y que en total produce este valor de energía del campo electrostático. Después de terminar la lectura del módulo 16, el estudiante deberá estar en capacidad de responder a las siguientes preguntas.